Muy buenas para todos. Lección número 1, los orígenes de las instituciones divinas. Bueno, en este cuadro, como introducción a nuestro estudio, vamos a mencionar que nuestro enfoque es Dios. Nuestro enfoque es Dios. Al estudiar la Biblia, el enfoque es Dios, ¿verdad? En su plan para el mundo y la forma en que Él dirige la historia. En esta primera lección empezaremos por el principio de la Biblia. El principio de la Biblia es la creación y eso encontramos en Génesis, en el capítulo 1, incluso capítulo 2, cuando describe eh, la creación del hombre. Y ahí tenemos esta línea de eventos. Fíjense, vamos a iniciar nosotros aquí lo que sería la creación, entendiendo cuál es el propósito por el cual Dios ha creado y vamos a ver más adelante esa disposición de cómo Él ha creado los dominios y luego puso los seres en ese dominio, tanto los animales, las plantas, las personas. Y es interesante acá notar en el plan ya general porque nos muestra hasta el juicio final. Y aquí tenemos la creación, en el capítulo 3 de Génesis, la caída, y así el relato continúa luego con el diluvio, la torre de Babel, la confusión de lenguas, el llamado a Abraham. Abraham dejó su tierra, su parentela, y ocurre un éxodo aquí, la salida, después la ley, la conquista, reino, exilio, y así sucesivamente, los reinos, gobiernos, el pueblo ha elegido para sí rey, Dios permitió eso, aunque no era su deseo en ese entonces, lo leímos en el libro de Primera de Samuel. Después tenemos el regreso, el Nuevo Testamento, tenemos también ahí, eh, tenemos la cruz, ¿sí? La venida de Jesucristo, y este sería el tiempo actual, la iglesia, el tiempo que es nuestro tiempo, ¿verdad? Esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto nos permite visualizar, eh, es un panorama general de los hechos o narraciones, tanto que han ocurrido como las que están pasando, e incluso las que va a ocurrir. Bueno, y antes de ir a la lectura, a la información, en una ocasión escuché explicando a un alumno o ex alumno de Instituto Bíblico decir que el Pentateuco, que, ¿en qué consiste el Pentateuco? Serían los 5 primeros libros de la Biblia, empezando por Génesis, y él decía, cada libro vamos a resumir en una palabra, y esto nos ayuda un poco a comprender esos primeros libros, ¿verdad? La primera palabra de Génesis es principio, principio, ¿verdad? O comienzo, ¿por qué no? Éxodo es salida. Génesis, principio, Éxodo, salida. Después viene Levíticos, y la palabra Levíticos en una sola palabra sería ley, la cual Dios había dado a través de Moisés. Entonces, Génesis, principio, Éxodo, salida, Levíticos, ley. Después que viene Génesis, Éxodo, Levítico, después vienen números, y números corresponde al censo para determinar la cantidad por cada tribu. Y el quinto libro del Pentateuco es Deuteronomio, y Deuteronomio viene a ser una repetición de la ley, ¿sí? Y entonces ahí tenemos los 5 primeros libros y nos muestra ese relato inicial de cómo Dios ha establecido. Y bueno, vamos a continuar. No, vamos a ver entonces cómo creó Dios el mundo
¿Y qué tiene de especial la forma en que la hizo? También examinaremos el diseño de Dios para las estructuras sociales de la humanidad. Algunos creyentes pueden pensar que las estructuras sociales que Dios estableció son de sentido común, como que se acepta en todas partes, pero la verdad es que mucha gente en el mundo no estaría de acuerdo. Cada uno de los puntos de lección de hoy hacen que Dios, la Biblia y sus enseñanzas sean únicos. No debemos menospreciarlas, no debemos subestimarlos, sino comprender bien para poder entender mejor cómo contrasta la visión del mundo con la visión de la Biblia. Avancemos. Bueno, primer punto, que Dios creó todo de la nada. La Biblia empieza simplemente detallando la forma en la que Dios creó todas las cosas en el principio, sin la necesidad de estar explicando cómo fue ese principio. Simplemente en Dios creó todo de la nada. Si alguien puede pasar el enlace al grupo, están pidiendo, por favor, le voy a agradecer. Ya desde los primeros versos percibimos que en el proceso de la creación no ayuda a nadie más. O sea, da por sentado, ni siquiera hay un cuestionamiento de Dios, ¿verdad? De su existencia o de su origen. En el principio, Dios, Él ya estaba antes de la creación. Solo está Dios. Y esto es muy necesario puntualizar, ¿verdad? Dios existió siempre. Él es el alfa y la omega. No tiene principio ni tampoco fin, puesto que Él es el único creador. Por lo tanto, Él es digno de alabanza. Él es digno de que su creación lo reconozca, ¿sí? Entonces, como Él es el creador, entonces su creación le debe esa gratitud, ese reconocimiento. ¿Por qué? Porque todo le pertenece a Él. Apocalipsis 4:11 dice, tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir la gloria, el honor y el poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Un aspecto importante a tener en cuenta es cómo Dios crea. El relato bíblico muestra que Dios creó todo de la nada. Dios no necesitó herramientas ni ningún material preexistente. No necesitó transformar cosas. Existía de la nada. Perdón, existía la nada. Entonces Dios habló y lo creó. Lo creó todo de la nada. Nadie puede crear algo de la nada, solo Dios. El ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Tenemos la inteligencia, somos creativos, pero aún así necesitamos las herramientas para hacer algo. Hemos puesto ilustraciones gastronómicas, ¿verdad? Si uno va a cocinar algo, entonces vamos a hacer un reviro y bueno, necesitamos harina, necesitamos sal, algunos tienen un poco de leche y otros ingredientes que pueden agregar, pero con harina, sal, un poco de agua y se prepara la masa y se necesita un recipiente, se necesita, aparte de los ingredientes, necesitamos la olla, el recipiente que va a contener y el fuego. Necesitamos algo preexistente. Cuando Dios creó todo, no había nada. Él dijo y fue hecho. Esto lo encontramos en Génesis 1:1, también en Hebreos 11, porque por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. O sea que Él dijo y fue hecho. Así como Génesis 1:3. Él dijo, sea la luz y fue la luz. Entonces, resaltando aquí, todo lo hizo Dios de la nada. Bueno, segundo aspecto importante es que Dios crea simplemente hablando. Bueno, el primer punto que enfatizamos era que Dios creó todo de la nada.
El segundo aspecto importante es que Dios crea simplemente hablando. Él dijo y fue hecho. Las palabras y el idioma son muy importantes para Dios. Sabemos que nuestras palabras tienen el poder de ayudar, sanar o herir. Sin embargo, la palabra de Dios es inmensamente diferente a la nuestra. Sus palabras tienen tanto poder que Él puede crear solo con palabras. Es su palabra la que creó el universo conocido. Esto es completamente único, producir material de la nada y hacerlo con palabras. Precisamente a través del relato de la creación vemos el poder de Dios y reconocemos que Él es todopoderoso. Y esto encontramos en estos versículos para sostener esto. El Señor tan solo habló y los cielos fueron creados, ¿verdad? Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. Asignó los límites al mar y encerró los océanos en enormes depósitos. Que todo el mundo tema al Señor y todos estén ante Él con temor reverente. Pues cuando habló, el mundo comenzó a existir. Apareció por orden del Señor. Queda claro, hermanos, que Dios creó todo de la nada. Queda claro, hermanos, que Dios creó todo a través de su palabra. Él dijo y fue hecho. Tenemos más. Dice Jeremías capítulo 32, versículo 17. Oh Señor soberano, hiciste los cielos y la tierra con tu mano fuerte y tu brazo poderoso. Nada es demasiado difícil para ti. Dios no solo es todopoderoso, sino que también es omnipresente. ¿Qué significa eso? Que Él está en todas partes al mismo tiempo. Nosotros los seres humanos somos seres limitados y estamos en un solo lugar en un momento. Dios está en todas partes. Él es todopoderoso, tiene todo poder, pero también Él es omnipresente. Está en todas partes. Dice el Salmo 139, versículos 7 al 12. Jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí, aún allí me guiará tu mano, me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche. Pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti, la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Esto es lo que Dios creó en 6 días. Y vamos a ver a continuación los primeros 3 días, qué fue lo que creó Dios. Y los siguientes 3 días, qué fue lo que creó Dios. Dios es un ser ordenado y no caótico. Él tuvo un diseño muy inteligente, bien planeado y bien ejecutado. Antes de ver ese patrón de 6 días, solo un paréntesis para reflexionar sobre lo que ya hemos mencionado. Si Dios creó todo de la nada y solo a través de su palabra, se le atribuye a un hombre que vivió en el siglo XVI esta frase: si Dios creó todo de la nada y si nosotros nos consideramos nada delante del Señor, Dios puede hacer cosas extraordinarias. Si nos humillamos delante de Dios, si reconocemos su soberanía
Y como menciona estos textos de que Él se merece nuestro reconocimiento, ¿verdad? Ese temor reverente. Y si nos humillamos en sus manos, realmente Dios puede hacer grandes cosas a través de nuestra vida. ¿Usted cree eso, mi hermano? Y podemos decir amén o amén, Señor. Sí creo. Yo creo que Dios puede hacer milagros en mi vida, puede hacer milagros en mi matrimonio, puede hacer milagros en mi trabajo y puede hacer milagros en el ministerio que Dios puso. Dios puede obrar realmente milagros porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y que esto nos anime, hermanos, a confiar en el Dios creador, el Dios que se merece nuestro reconocimiento, el Dios soberano. Bueno, veamos a continuación el patrón de 6 días. Aquí en el cuadro vemos los primeros 3 días, los dominios. Y en el siguiente, la siguiente columna, los siguientes 3 días. Fíjense, la palabra clave aquí es dominios. Y aquí habitantes. Bueno, aquí tenemos dominio de la luz y la oscuridad. Dominio del mar y de la atmósfera. Dominio de la tierra. Los siguientes días, ¿sí? Dios creó en la lumbrera mayor y menor, sol para el día, la, la, la lumbrera mayor, ¿verdad? Y la lumbrera menor, la luna y las estrellas para la noche, peces para el mar, aves para la atmósfera, animales para la tierra, y el hombre debe dominar sobre los peces que están en el mar o en los mares, océanos, ríos, arroyos, lagunas, las aves de los cielos y los animales. Entonces ahí vemos que Dios ha preparado el lugar para luego colocar a los habitantes en ese lugar. Vemos claramente el orden que Dios tiene. Por eso mencionamos que Dios es un Dios ordenado y no caótico. Él tiene un plan, un diseño y lo ejecuta de esa manera. Bueno, vamos a poner una ilustración más en cuanto a esto, de cómo Dios prepara todo eso. Y para eso vamos a mencionar, cuando estamos esperando un bebé, seguramente los que pasaron ese proceso o los que no pueden imaginarse, ¿qué se puede hacer cuando estamos esperando un bebé? Bueno, preparemos una habitación o pensemos o soñemos en ese lugar donde va a estar, su ropita, ¿sí? Eh, el biberón, las toallas, los juguetes. De la misma forma, Dios lo estaba preparando todo para su creación más importante y sin duda alguna es el hombre. Continuamos. La distinción entre el creador y la criatura, entre Dios y el hombre y todo lo que Dios ha creado. Tenemos que hacer esta distinción. Nosotros somos obra de Dios, somos hechura de Dios, somos creación de Dios. Nosotros no somos dioses. Dios es el creador y Él es el merecedor, porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, como decía el salmista. En la Biblia hay una distinción muy clara entre el creador y la criatura. ¿Qué significa esto? Significa que hay dos niveles separados del ser que nunca se cruzan. Número uno, y esto vamos a ver mejor en esta ilustración. En el nivel número uno, en el primer nivel está Dios, un creador infinito y personal. En el segundo nivel están el hombre y la naturaleza creados por Dios. Este punto aquí demuestra un inicio. Este punto aquí demuestra un inicio. El inicio del ser humano, porque Dios lo creó. Primero preparó el ambiente del lugar y luego lo creó. Y aquí vemos claramente que acá hay un comienzo
para el hombre, para la naturaleza, para el mundo. Pero sin embargo, en el nivel 1, esa distinción, Dios es infinito, es decir, Él no tuvo un comienzo ni va a tener un final. Perfecto. Después de hacer esta división, vamos a continuar. Lo que quiere decir la distinción creador-criatura es que Dios es distinto o que está separado del hombre y de la naturaleza. Dios no habita, vamos a decir, en un recipiente, porque todo Él lo ha hecho. Entonces hay una clara distinción entre creador y criatura. Dios no depende en absoluto del hombre o de la naturaleza. Las leyes de la naturaleza no pueden limitar el poder de Dios. ¿Sí? Nosotros estudiamos la ley de la gravedad, pero sabemos que eso no rige para Dios, porque Él es el creador. Él es completamente independiente. ¿Sí? Más bien, todo lo que Dios creó depende de Él. Es al revés. O sea, nosotros dependemos de Él, no al revés. Esta es la descripción que Dios hace de sí mismo. Vamos a ver, ¿cuál es la descripción que Dios hace de sí mismo? Para eso vamos a leer el Salmo 50 y Hechos 17. El Salmo 50 dice así, versículos 12 y 13. Si tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo entero y todo lo que hay en él. ¿Acaso me alimento de carne de toro? ¿Acaso bebo sangre de cabra? En este primer pasaje encontramos esta declaración, porque mío es el mundo entero. Es decir, le pertenece a Dios porque Él es el creador. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo. En Hechos 17, 24 al 25 dice así, Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres y las manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. En estos pasajes vemos entonces claramente que Dios hizo todas las cosas. Él hizo el mundo y le pertenece. Dios es el Señor del cielo y Dios no habita en templos hechos por hombres. Es importante, muy importante, entender que el Dios creador es totalmente único. Isaías 46:9 dice, recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Nosotros estudiando la civilización hebrea, encontramos este legado, la creencia en un solo Dios. Y esta es la base, y este es el fundamento, y esta es la escritura en nuestro fundamento. ¿Por qué decimos eso? Porque no hay otro Dios fuera de Él. Y hay otros que dicen que hay varios dioses, ¿verdad? Por eso se le dice politeístas. Creen en cualquier cantidad de dioses, el dios sol, el dios estrella, el dios río, el dios eh, animal, ¿verdad? Y si uno lee Romanos 1, encuentra que el ser humano, en vez de adorar y reconocer al Dios creador, empieza a inclinarse ante criaturas, ante animales, cuadrúpedos o imagen hecho por hombres. Y acá dice, y en el segundo nivel también es importante ver que el hombre es distinto de Dios y de la naturaleza, y que la naturaleza también es distinta de Dios y del hombre. Bueno, vamos a mencionar esto para ir cerrando en este tiempo, esta primera lección, el diseño único del hombre. Cuando Dios creó el mundo, Él lo creó perfecto.
En su diseño, la humanidad, tanto el hombre como la mujer, fue creada a imagen de Dios. Y esto vemos en Génesis 1, 26 al 27. Y dice, entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Seguramente llama la atención porque está en plural hagamos. Y claramente vemos a un solo Dios, pero se distingue tres personas diferentes. Dice, hagamos, porque Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo intervinieron en la creación. Génesis 1, versículo 2 dice que el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de la tierra. Y si leemos Colosenses capítulo 1, versículos 16 en adelante, dice que todo fue creado por Él y para Él. Y Él es la imagen del Dios invisible, refiriéndose a Jesucristo. Él es el Dios creador. Así que, ¿qué significa ser creado a imagen de Dios? Dicho sencillamente, significa que el hombre comparte algunos de los atributos de Dios, pero en el hombre esos atributos son limitados, son finitos en comparación con Dios. Estos son algunos ejemplos. Dios es todo amor. Su amor es perfecto y no depende de que el objeto del amor sea bueno o no. En cambio, el hombre tiene la capacidad de amar, pero su amor no es perfecto. El amor del hombre suele depender de palabras, de las palabras, depender de las acciones o de los comportamientos y las elecciones del objeto del amor. Otro ejemplo, Dios es omnisciente. ¿Qué significa eso? Que su conocimiento es perfecto, Él sabe todo y no le falta conocimiento. En cambio, el hombre tiene algún conocimiento, pero ese conocimiento es incompleto, es limitado y siempre necesita aprender. Dios puede hacer cualquier cosa compatible con su carácter. Él nunca se cansa ni nunca necesita nada. En cambio, con esfuerzo, el hombre puede hacer algunas cosas, pero se cansa. Necesita comer, beber agua, necesita dormir. Dios es santo. Como el creador de todo, Dios es la última autoridad sobre el bien y el mal. En sí mismo, Él expresa lo que está bien y hace lo correcto todo el tiempo. En cambio, el hombre tiene una conciencia que es la capacidad interna de diferenciar entre el bien y el mal. Pero, a diferencia de la santidad de Dios, el hombre es un ser creado y su conciencia necesita anclarse a una autoridad externa, así como vemos en el gráfico. Esto es a Dios, ¿verdad? Necesita anclarse a Dios. Y cuando esa autoridad externa se ignora, cuando no se tiene en cuenta esa autoridad externa, entonces la conciencia del hombre deja de funcionar correctamente. Aquí tenemos el gráfico. La conciencia del hombre necesita ese anclaje a la autoridad de Dios. Porque si no tiene eso, cualquier viento de doctrina, cualquier onda del mar, unas olas, ya destruye y no hay garantía de que vaya a un buen puerto. Perfecto. Hasta aquí, por este momento llegamos. Vamos a continuar en otra ocasión y espero que esto nos ayude a refrescar la memoria de que Dios es un Dios totalmente distinto al hombre, que el hombre es creación de Dios
y debemos reconocer eso. Él es nuestro creador. Él es nuestro Dios. Él preparó todas las cosas para que nosotros pudiésemos administrarlo. Estamos empezando esta serie de estudios que tienen que ver con instituciones divinas. Así que le esperamos en la siguiente lección que vamos a estar desarrollando. Muchísimas gracias entonces por su tiempo y nos vemos en la próxima.